Estamos ahora con Luis Pázara. Presentarlo es difícil porque Luis Pázara es uno de los más importantes expertos en materia de justicia en América Latina, con trabajos publicados en el Perú, en Argentina, en Ecuador, en Guatemala, en México, fundador en el 77 de CEDIS en Lima, actualmente miembro titular de Flaxo España. Creo que presentarlo es difícil porque es innecesario presentarlo. Está con nosotros Luis Pázara. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo y con el auditorio que seguramente nos ve. Muchas gracias, Luis, por este tiempo. Mira, yo querría comenzar con un comentario tuyo publicado en La Mula en diciembre del 19 sobre un documental que difundió en Lima El Comercio, Justicia de Papel. Llamó muchísimo mi atención que cerraras el comentario con una frase sobre la que quiero regresar. Dices ahí, la reforma de justicia tiene en el Perú 50 años. Hablamos de un documental que en su lenguaje visual transita por archivos del judicial, muestra a anaqueles que prácticamente no se han movido en toda la vida de las personas a las que se entrevistan. Uno de los encargados coge un expediente de 1977 y lo presenta como un caso abierto, transita por el rostro de litigantes que hacen filas desde la mañana, personas mayores que cuentan la cantidad de años de su vida, que están tratando que sus casos avancen. El edificio que muestra el documental es el antiguo edificio del Ministerio de Educación de los años 50. Es una narrativa sobre el tiempo y tú terminas el comentario recordando los 50 años que tenemos en este debate. ¿Qué impresiones generales te ha provocado enfrentar un tema que atraviesa tu propia narrativa en un documental que trata de esta manera sobre lo que no se está haciendo a lo largo del tiempo? Es una pregunta compleja, digamos. Yo creo que el mérito del documental es que en 30 minutos muestra, o sea, no te explica, no construye un discurso, sino que te muestra, con las ventajas de la imagen, los grandes males de la justicia peruana, que son pues el recargo, la desatención, la corrupción, todo esto principalmente dicho por los protagonistas o mostrado por la cámara, ¿no? Y entonces tú ves efectivamente ahí los expedientes. A mí me impresionó, por ejemplo, ver el expediente de más de 1 metro del caso Utopía, que todavía tiene acciones pendientes, ¿no? O escuchar de los litigantes, como tú acabas de recordar, el testimonio de la indignación y la frustración en fin, pasar por todo esto sin tener ninguna certeza de recibir al final una solución a su problema. Yo diría más aún, probablemente con el temor de no recibir una solución al problema. Entonces, esto me parece un mérito enorme del documental y creo que esta cuestión final de los 50 años es algo que se refleja en una pregunta dramática que se hace al final, ¿no? ¿Y por qué no han cambiado las cosas? Y no tenemos una buena respuesta. Hay tantos factores por los cuales no han cambiado y sin embargo, pues ahí están, ¿no? Ahí están. Ahora, ¿cómo atraviesa esto mi vida? Pues yo pensé hace, no 50, pero algo menos de esos años, pensé que se podían hacer muchas cosas e intenté hacerlas en alguna medida. Yo empecé el año 76 con un encargo de la que entonces fue la primera comisión de reforma del Poder Judicial, encargado por una corte que realmente era notable para lo que hemos tenido antes y después. Pero eso se acabó y las reformas... ¿Sabes? Tengo una sensación muy extraña con las reformas y es que son como un carrusel, algo circular, cosas que se vuelven a decir, no se llevan a cabo, se introduce un jueguito nuevo en el carrusel, pero la cosa sigue igual, ¿no? Esto es una sensación muy extraña, realmente muy extraña. Dos figuras para provocar una reacción en esta línea que acabas de abrir. El mito del eterno retorno de Mircea Eliade y la tesis de la desesperanza aprendida, ¿no? Esto que inventaron los psicólogos infantiles y que ahora nos explica cómo funcionan los mitos políticos no logrados. ¿Crees que la sensación que predomina es de frustración?
Bueno, yo te respondo con lo que para mí fue, al principio tuve dudas, pero para mí fue un título bien expresivo de lo que yo había logrado aprender a través de mi trabajo sobre reforma de la justicia, que como has recordado no solamente ha sido en el Perú. El libro en el que yo condenso mi aprendizaje lo escribí el año 2011, 2012. Dudé un poco de qué título ponerle y le puse finalmente, como tú sabes, una reforma imposible. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? En medio del eterno retorno, de las incapacidades, en fin, de los argumentos que se repiten año a año, con poco entusiasmo cada vez, con menos entusiasmo. Y entonces uno tiene la sensación de que eso no se puede cambiar. Y yendo sobre el retorno, ¿no? Hay un símbolo en el lenguaje que no ha dejado de inquietarme. Hace 50 años el ciclo lo marcó el nombramiento de la Junta Nacional, del Consejo Nacional de Justicia, de la época de las reformas del régimen militar. Así es, lo presidía Héctor Cornejo Chávez. Correcto, que era además uno de los personajes jurídicos más importantes de esos años 70 de lenguaje reformista, ¿no? Y la entidad que ha marcado de alguna manera el hito del debate judicial de estos últimos 2 años se llama Junta Nacional de Justicia. O sea, el parecido semántico de los nombres suena hasta perturbador, ¿no? Es como si estuviéramos regresando sobre la idea de que el único factor que podemos abordar seriamente de la justicia es el del nombramiento y selección de magistrados. No tiene esa centralidad de la cuestión sobre el nombramiento de magistrados alguna manera de expresar de qué maneras damos vueltas sobre este carrusel que has llamado, que de vez en cuando introduce un juego nuevo, pero que sigue siendo un carrusel? Mira, yo pensé durante muchos años que había que encontrar un nudo estratégico en las reformas. Es decir, que siendo así que las reformas debían comprender muchos ámbitos, debíamos encontrar un núcleo que tuviera la capacidad de multiplicar el cambio, que iniciado allí tuviera un efecto sobre los otros factores. Y pensé también que el nombramiento de jueces era un aspecto clave. Porque yo había visto precisamente, yo mencioné el año 80, 76, 80, cómo el 80, con el gobierno de Belaúnde, el Parlamento hizo una purga de los mejores jueces, en realidad, unos por unas razones, otros por otras, pero la gente que yo había visto durante esos 3 o 4 años que trabajé cerca de la reforma de ese momento, la mejor gente que yo había encontrado en la justicia, salió, la echaron. Entonces, yo siempre pensé que el asunto de quiénes eran jueces era un factor clave. Hasta que muchos años después, quizá tardíamente, porque hay cosas a las que uno adhiere como criterio, como fe casi, le cuesta dejarlas, hasta que muchos años después tuve que aceptar que había un hecho quizá más importante o más gravitante sobre este tema, y es la gente que no quiere ser juez. Y tuve una experiencia en la Católica, ya hace un buen número de años, de conversar con alumnos de élite de la facultad, a los que pregunté quiénes, eran 30 muchachos aproximadamente, y les pregunté quiénes estarían dispuestos a ser jueces. 2 chicas levantaron la mano. Entonces, me fui dando cuenta de que el problema de insistir tanto en el proceso de nombramiento, los concursos, los requisitos y toda esta historia, era más o menos inútil. Quizás el término inútil es un poco excesivo, pero era muy frustrante, porque el problema es que los mejores abogados no quieren ser jueces. Y quienes sí quieren ser jueces, en realidad, la mayor parte de quienes sí quieren ser jueces, y me atrevo a decir que lo son, miremos a la Corte Suprema actual, son gentes, pues, medianas, llamémosla así prudentemente, que no han destacado nunca en nada, en ningún aspecto del ejercicio profesional, ni como jueces, los que han sido jueces,
ni como abogados, los que han sido abogados, ni como profesores universitarios, en su caso. Ellos sí están dispuestos a ser jueces. Entonces, cuando yo me di cuenta que esto, que ocurre no solo en el Perú, en Guatemala tuve una experiencia del mismo tipo, cuando me di cuenta de esto, tuve que admitir que el problema no podía estar en los nombramientos. El problema era previo, era quienes eran reclutados o quienes estaban dispuestos a ser reclutados como jueces o como fiscales, ¿no? Porque el problema cruza igual el Ministerio Público. Y entonces ahí estamos ante una situación, yo diría una situación límite, que no sé cómo resolver, porque es un círculo vicioso. Ahí no es un carrusel, es un círculo vicioso por el cual la justicia es mediocre y en consecuencia no atrae agentes de buena calidad y en consecuencia sigue siendo mediocre, ¿no? Aquí estamos en una especie de círculo cerrado que no sé bien cómo se ataca. Oye, me provoca lanzarte otro juego de palabras con los nombres de los órganos de selección, ¿no? El Tribunal de Honor de los primeros años 90 y el Consejo Nacional de la Magistratura y el modo en que cerró su historia, ¿no? ¿Cómo abordamos esto que acabas de decir? ¿Se trata de que los mejores estudiantes formados en Derecho no quieren ser jueces? ¿O se trata, Luis, de que la judicatura no nos ofrece, por lo menos no en países como el Perú, ese espacio de honor, prestigio moral, posicionamiento, que además se amarra con el problema de la corrupción, de la influencia en procesos sociales, de la relación con el ciudadano? No hay un problema, un déficit serio de honorabilidad, aunque la palabra suene casi pre-republicana, en el modo en que se para la judicatura frente a la sociedad? Sí, sí. Yo creo que no me planteas ahí una alternativa de la manera en que yo veo el asunto. Creo que no se quiere ser juez, o sea, la gente de calidad no quieren ser jueces o fiscales, no porque sean egoístas. Durante mucho tiempo se dijo que el problema estaba en que los sueldos eran insuficientes. Les triplicaron los sueldos en la época de Toledo y no se logró nada, ¿no? Ahora un juez supremo gana 42.400 soles, lo cual es una suma muy respetable. Yo en una de estas notas en la mula mencioné que es el doble de lo que gana un juez supremo en España. Y sin embargo eso no ha mejorado. Entonces no es un problema, creo yo, de egoísmos, de cálculos, es un problema de si en tu vida profesional, en tu trayectoria profesional, el ser juez o el ser fiscal y tratar de destacar en esa función te añade algo a tu prestigio profesional, a tus logros como abogado, o más bien te anquilosa, te mete en este aparato impresentable, en este aparato que todo el mundo critica, que las encuestas muestran que la gente detesta y que finalmente tú como abogado lo sabes, a cualquier cliente hay que aconsejarle que no vaya al Poder Judicial, ¿no es cierto? Que no vaya a la justicia. Entonces, yo creo que es una decisión muy racional la que se deriva o la que se ve en los muchachos, muchachas, jóvenes que dicen, no, gracias, Poder Judicial no. Lo entiendo perfectamente. Y quiero repetir una frase que acabas de lanzar. Cualquiera le diría a un cliente suyo que no vaya a la justicia. Me viene a la mente la imagen de la cola en el documental que estamos comentando, porque ir a la justicia es meterse en esa cola, ¿no? Así es. Y quiero citar un fragmento. Sí. O, para no hacer la cola, decirle al abogado cuánto hay que darle al juez o cuánto hay que darle al secretario. Y ahí no haces la cola, ¿no? Para saltarse la cola, ¿no? Así es. Y aquí quiero resaltar sobre ti mismo. En este comentario que es de diciembre del año pasado, cierras con una descripción que quiero leer. Dices, jueces que no conocen los casos, personal auxiliar mal pagado, cuyo papel es clave en el momento de resolver, abogados que litigan para esquilmar al cliente y clientes exasperados que están dispuestos a pagar una coima o varias para encontrar una solución, recargo, desatención, litigios inconsistentes y corrupción aceptada, conforman ese círculo infernal que hemos llegado a ver como normal. Y me quiero saltar al post de agosto del 19, que también es tuyo. Ahí cierras diciendo, ese es el de la imagen, ¿no? La justicia no es solo lo que parece.
transformar el sistema de justicia de pies a cabeza es lo que se requiere. Es un objetivo todavía muy distante, cierras. Ahora, Luis, estamos en un momento clave, ¿no? De varias maneras, el simulacro de institucionalidad vigente en el Perú se lo llevó la pandemia. Entonces, digamos, estamos en un pozo en el que nos quedamos en la meseta del sótano o empezamos a construir. En medio de este esquema, con 50 años encima de intentos y los mismos expedientes de los mismos anaqueles, ¿por dónde sugieres empezar? Esa es una pregunta todavía más difícil que la anterior. Yo diría que la Junta Nacional de Justicia, que es el nuevo nombre, en el Perú pensamos que cambiando el nombre a las cosas cambiamos las realidades, ¿no? Entonces ahora se llama Junta Nacional de Justicia. Muy bien. La Junta Nacional de Justicia tiene una tarea de limpieza por delante. Me parece inevitable y creo que están en eso. Los dos fiscales suspendidos creo que nos anuncian que van en esa dirección y ojalá sigan, ¿no? Creo que hay una tarea de limpieza, de desbroce del terreno, de sacar pues agentes corruptas, agentes ineficientes, agentes muy corrompidas en todos los niveles, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero. Hay que desbrozar el terreno. Y luego yo diría que hay que hacer una tarea misionera, que es salir a los caminos, como dice el Evangelio, a invitar a gentes que no se han sentido invitadas para entrar al sistema en la esperanza de que algunos entren. Yo he visto en la experiencia de otros países, incluido Guatemala en un momento determinado, pero no solo, el caso chileno, por ejemplo, con la reforma procesal penal, entró gente joven, nueva al Ministerio Público, y se producen como aceleraciones, digamos, del cambio, y se abren algunas posibilidades. Yo no digo que exitosas, porque la justicia en América Latina en general no es demasiado exitosa, no es muy presentable, pero se abren oportunidades. Y yo creo que el desbroce que tiene que hacer la Junta Nacional de Justicia limpiando todo lo que haya que limpiar, no sé si va a poder hacerlo, no sé si se va a atrever a hacerlo, sería el paso previo, sería el paso inicial a partir del cual pues se presente la justicia con otra cara, por lo menos como una posibilidad de interés. Yo creo que eso en este momento no existe. Hay que abrir esa posibilidad. Dirías entonces que este momento lo ha llamado desbroce, digamos, Sí. podríamos decirle también purga, ¿no? Pero También, ay, lo que pasa es que la palabra purga yo considero que la gran purga para mal que ocurrió en Perú fue en el 80, con el segundo gobierno de Belaúnde, ¿no? Que ahí, como dije, echaron a gente como César Mancilla, como José Hurtado, en fin, gentes de realmente muy buena calidad profesional y moral, ¿no es cierto? Y entonces la palabra purga a mí me suena mal. Ella he usado un sinónimo elegante, digamos. claro, por lo menos lo llevaste al campo, es desbroce. Ahora, en todo caso, ¿tú dirías que de alguna manera terminar este ciclo es una condición previa para empezar a discutir temas programáticos? ¿O hay, digamos, si llamamos al desbroce el momento negativo del proceso, acciones positivas? No sé, la Academia de la Magistratura es una cosa que Jorge González aquí está empujando mucho por utilizar como bandera de entrada, bueno, tú sabes que yo ando defendiendo la municipalización y la expansión de la red de tribunales. ¿Encuentras algunos puntos de acción afirmativa o positiva que podamos lanzar mientras el proceso de desbroce termina? Sí, yo creo que se pueden hacer cosas, por cierto. Yo no pondría demasiado entusiasmo en la Academia de la Magistratura, pero en fin, eso es una impresión mía que tal vez equivocada. Pero, por ejemplo, un tema que, como acabas de mencionar, a ti te interesa y que a mí me parece de la mayor relevancia, que es encontrar lugares alternativos a los tribunales, digamos así, para resolver conflictos. Mira, esto es una necesidad muy urgente y que hay que pensarla y poner en ejecución por lo menos algunos esfuerzos. Hay muchos temas que no deben ir a ese enorme y cansado aparato judicial.
no estoy pensando en los mecanismos tradicionales alternativos, que bueno, el arbitraje ya sabemos es caro, no está al alcance de la mayor parte de los ciudadanos, pero sí otras fórmulas. Hemos tenido un fracaso enorme con la mediación en el Perú, pero en otros países ha habido experiencias que han resultado, ¿no? Argentina, Guatemala y varios países más han descargado al aparato judicial de una serie de causas menores que no tiene sentido llevar a la justicia, no solo por un asunto de costos, sino además porque son asuntos que no van a encontrar una buena solución en el aparato de justicia. Pero hay que encontrarle solución. Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, en ese terreno se puede avanzar. Las municipalidades, tal vez, o en otras instancias sociales que hay que identificar y encargarles que empiecen a resolver problemas porque la justicia no está en capacidad de resolverlos. De acuerdo. Comenzamos entonces a explorar pistas. Se nos quedan varios temas en el tintero sobre los que vamos a regresar con Luis Pázara en una entrega posterior. Es un compromiso que he obtenido Así en es, esta así sesión. es, Vamos a así regresar es. sobre la legalidad y vamos a regresar sobre la eticidad, sobre el modo en que se plantean casos que tendrían que tener y no tienen un efecto conformativo sobre el sistema de justicia. Adelanto una tesis polémica para ese otro encuentro. Creo que hay que poner en cuestión la defensa cautiva. De acuerdo. Volveremos entonces. Este es solo el comienzo. Con Luis Muy Pázara. bien, Gracias, Luis, por esta entrevista. encantado, César.